Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, mientras te lo busca ahí en el Antiguo Testamento. Una palabra que quería compartir con ustedes en esta noche, que el Señor pueda estar ministrando, ¿no? Que Él pueda estar hablando a nuestras vidas. Estamos proclamando que estamos terminando un fin de año bendecido, un fin de año glorioso. Ya estamos en el anteúltimo mes de este año, amén. Pero declarando que lo vamos a terminar con toda la bendición. Por eso estaban contando los testimonios también de todos los milagros que el Señor está haciendo. La semana pasada estuvimos acá con corte de luz, pero igual estuvimos alabando y adorando al Señor, amén. Y lo que yo no sabía, que el domingo cuando terminé la reunión, el Daniel me cargaba después de la palabra y todo, y yo no le entendía. Me dice, sí, se me volvió el techo de la casa, y yo ni sabía, ni enterado estaba. Pero ellos estuvieron aquí adorando al Señor a pesar de todas las cosas, y Dios fue fiel. Pues eso pasó de una semana a esta semana, y en esta semana ya tienen el techo terminado, quedó mejor que antes, porque ahora sí le hicieron toda la cornisa, le ataron con alambre, compraron un palo, compraron chapa, acomodaron todo, y quedó mucho mejor que antes, amén, porque Dios prepara bendiciones para nuestras vidas. Lo sorprendente es que a pesar de que ellos quedó la casa descubierta, no tuvieron ninguna pérdida material, no se rompió la televisión ni la heladera, no rompieron camas, no pasó nada, o sea que fue todo para bendición, amén. Claro que a veces uno no quiere pasar la prueba, pero igual, gracias a Dios, ellos estuvieron aquí alabando y adorando al Señor, amén. Y el Señor, si nosotros somos fiel, Él es fiel, amén. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 20, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leer un pasaje, lo leemos completo. Dice así: enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta es la señal que tendrás de Jehová, de que hará Jehová lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados hacia atrás. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, uno en los libros de los reyes, de las crónicas, habla sobre los reyes de Israel. Cuenta, ¿no es cierto?, como si fueran los gobernantes, como si contara los gobernantes que gobernaron a Argentina en ciertos años, ¿no es cierto? Y va contando cada gobierno cómo fue, qué fue lo que pasó y quiénes eran. Entre los gobernantes de Israel, entre los reyes de Israel, en esa época eran reyes los que había, los que gobernaban por un tiempo y luego le sucedía su hijo o cambiaban de reino. Pero entre los gobernantes más destacados de los reyes de Israel se encuentra el rey Ezequías, que es el que acabamos de leer, y otro es el rey Josías, salvando, ¿no es cierto?, David y Salomón. Pero de los otros reyes que quedaron, son Ezequías y Josías, son los reyes más prominentes. La Biblia dice que Ezequías fue un rey que hizo bien al pueblo, cavó estanques, guardó las ciudades, gobernó con equidad, en su tiempo hubo prosperidad. Y no solamente eso, sino que se rebeló contra el rey de Siria. El imperio sirio venía avanzando, conquistando reinos, y él, siendo un país pequeñito, con pequeñas fortalezas, se atrevió a hacerle frente a uno de los más grandes reyes de aquella época, que era el rey asirio, y se sostuvo, y Dios lo bendijo, porque se sostuvo en Dios. Todo el tiempo él estuvo buscando a Dios, todo el tiempo él estuvo buscando que la bendición de Dios repose sobre su vida. Y así que vemos que todo el tiempo fue un tiempo de bendición y de prosperidad sobre su reino y sobre todo lo que él tenía. Fue una bendición tremenda. Pero gobernó bien y bendecido, pero llegó el momento que en un momento dado el rey Ezequías se enferma gravemente.
Y en eso que él está enfermo gravemente, que en este pasaje que leemos, él está en cama. Habían pasado los años, Dios había estado con él, milagros tras milagros. Y en ese entonces, dice la palabra de Dios que él estando enfermo, él era amigo de Isaías, un profeta reconocido de aquella época. Entonces, estando enfermo él en la cama, viene Isaías a visitarlo, viene Isaías a verlo. Y yo creo que él pensaría seguramente que Isaías va a venir, va a orar por mí, me va a ungir, Dios lo va a utilizar. Era un hombre tremendo Isaías. Nosotros vamos a decir, viene Benijín, viene un siervo de Dios que obra milagros, que obra sanidades, un siervo de Dios tremendo. Pero dice la palabra de Dios que cuando le viene a visitar a Isaías, a él, a la cama, al rey, dice que cuando llega Isaías le dice, hola rey, ¿cómo estás? Tengo palabra de Dios para tu vida. Ezequiel se pone contento, dice, bueno, ¿qué palabra será? Y le dice Isaías, dice, Dios te dice que vas a morir, que no te vas a sanar de esta enfermedad, ordena tu casa porque ya estás listo para partir. Hay un tren que sale hacia el cielo y tenés todos los boletos, le dijo. Entonces, te imaginas, el rey Ezequías, pobre, tenía el ojo como el tos de oro, por esta situación que estaba. Porque él pensaba que iba a escuchar una palabra de que iba a orar, que le iba a imponer manos, que iba a sanar, seguro, si te vas a levantarte de la cama, vas a hacer problemas. No, dice Dios que morís, ya partís. Dice, ordená tus últimas, da tus últimas órdenes porque partís. Entonces, dice que es ahí donde Isaías le da la palabra y se va. Y Ezequías se da vuelta a la cama y comienza a llorar amargamente. Tremenda la palabra, ¿no? Porque si nosotros en este pasaje, ¿no es cierto?, donde vemos, muchos pensaron, por el pasaje, lo repiten la Biblia 3-4 veces, a este pasaje lo cuentan bastantes veces, Isaías lo que le dice es, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Algunos pensaron que por ahí Ezequías tenía su casa en desorden, y que por eso Dios le decía, tenés que ordenar tu casa, porque está todo mal, porque tenés que acomodar tus cosas. Tal vez haya sido un poco que tenía su casa en desorden, pero no era tan así. Cierto es, ¿no es cierto?, que ninguna casa por ahí está en orden en ciertas circunstancias y ninguno por ahí está preparado para afrontar ciertas situaciones. A veces cuando yo he tenido la oportunidad, cuando uno ha tenido oportunidad de ir a distintas casas o a distintos lugares o a otras casas, vos sabés que cuando uno va a una casa ajena, a mí me sorprende porque siempre nos pasa lo mismo. A veces uno va, ¿no es cierto?, y no sé si te le pasó, pero te va a intentar abrir una ventana y le dice, ¿cómo se abre esto? Y lo llama al dueño y le dice, ¿sabés cómo es que se abre esto? Y le dice, no, porque te tiene una trabita acá y qué sé yo, y no es que tiene una trabita, que están dando mal. Me fui a la casa allá de mi cuñada y me decía, cuando abrís la puerta, acordate de pegar una patadita bien abajo de la puerta porque si no, no se abre. Claro, nosotros abríamos la puerta y abajo quedaba trabada, de verdad, tenía que pegar una patadita para que, porque tenía una trabita, no era que tenía una protección satelital la casa, era que andaba mal, ¿no es cierto? Pero en todas las casas, pues, si vos querés prender una luz atrás y te dice, esta luz no prende, dice, no, porque tenés que enchufar del otro lado, porque en todas las casas nos pasa así. Hay cosas que fallan, hay cosas que andan, y que el dueño de casa sabe cómo tiene que hacerlo andar. Porque todos arreglamos las cosas que más nos molestan, y las cosas que menos nos molestan, por ahí las dejamos. Pero en todas las casas, en todos los lugares, nosotros tenemos esas situaciones. En todos los hogares nosotros tenemos esas necesidades. En nuestros hogares, en nuestra familia, depende de lo que nosotros hagamos, es como nosotros vamos a tener nuestro hogar, ¿no es cierto? Y no escapa ni tu casa, ni mi casa, ni mi hogar, conforme a la costumbre que uno tiene, ¿no es cierto? Aún hasta nuestros autos. Yo, por ejemplo, tengo mi auto, que recién le decía a mi papá cuando tenía que salir, hay que acelerarlo un poquito, porque vos tenés que ahogarlo un poquito para que arranque, si no, no arranca. Y hay un lugar donde le dan mucha importancia por ahí al lavado de ropa, lavan ropa, y gente que por ahí le gusta lavar el piso. Allá mi cuñada le decía a la Yoli, yo te preparé varios tendederos porque a vos te gusta lavar la ropa. Yoli todo el tiempo está lavando la ropa, a la mañana todos los días se lava ropa, porque es costumbre de ella. Y hay gente que no le da tanta importancia a eso. No es que sea malo, sino que va en las costumbres. Yo me acuerdo una vuelta fuimos a una cruzada y llevábamos en una mochila y llevé toda arrugada mis camisas y teníamos que ir a ese lugar. Yo no importa, total plancha allá donde llego. Y cuando llego a la casa, donde estábamos ahí en aquel lugar, me dice, eso ocurrió hace muchos años, ¿no es cierto? Y me digo, yo le vamos a pegar una planchadita. Y me dice, no, dice, porque acá no utilizamos plancha, me dice. ¿No tienen plancha? No, dice, no tenemos plancha. ¿Y cómo hacen? ¿Nunca planchan la ropa? No, dice, porque doblamos nomás y no planchamos la ropa. Tremendo. Allá en mi casa, como éramos varones y siempre estábamos en la iglesia, siempre había que planchar y siempre había plancha. Pero hay lugares, no es nada malo, sino que hay lugares donde no se utiliza. Pero cada persona tiene su forma, tiene su hogar, tiene su cosa, tiene su casa, cosas que fallan, como tal vez la tendría Ezequías. Y no creo que haya sido mayor la falla de su casa, sino que
lo que Dios le estaba queriendo decir a Ezequías era, da tus últimas órdenes, era como, hasta como una bendición, era como decirle, te doy tiempo, tenés unos días más, reorganizar el reino, fíjate a quién vas a dejar de heredero y todas las cosas, ¿no es cierto? Porque te doy tiempo para que organice. Era un rey, tenía que prepararse. Por eso, en cierto modo, hasta ni siquiera era mala la palabra, sino que era una palabra así como, reorganizate. Me acordaba un chiste que había hice con un italiano que estaba a punto de partir y decía, está puesto mi hija, Bella está acá, le decía, Bella está acá, y dice, sí papá, acá estoy, estaba a punto de morir el viejo y estaba con toda la familia, ¿no es cierto? Y puesto mi hijo de mi corazón, dice, está acá al lado mío también, sí, acá estoy papá, dice, y la más bella, dice, mi esposa está acá al lado mío, sí, dice, esposo, estamos acá, toda la familia está acá. Entonces, si todos están acá, dice, ¿quién está cuidando el negocio? Dice el viejo. Entonces, cuando nosotros lo que él le estaba diciendo a Dios en ese momento era que en su último tiempo, en su último momento, él se prepare para organizar el reino, para preparar todas las cosas que tenía que preparar. Pero lo que sorprende es lo que hace Ezequías. Porque dice la palabra del Señor que cuando le da esa palabra, que cuando Isaías le dice, vas a partir, dice que Ezequías se da vuelta en la cama y comienza a llorar amargamente. Sorprende, porque encima ni siquiera era un hombre y era un rey. Los reyes pocas veces lloran, ¿no es cierto? Y los hombres menos. Las mujeres siempre lloran y qué sé yo. Pero el hombre, yo soy re duro para llorar. Pero dice que esto llora algo, ¡ah, Señor! Y hay un otro pasaje donde habla, donde cuenta, dice que donde él se lamenta y cuenta todo como él lloraba y se clamaba. Y Señor, acordate que soy tu hijo. Y se pone a llorar terriblemente. Y clama. Pero qué tremendo que es, una de las palabras que yo te quería dejar, que nuestro Dios tiene misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, que cuando su pueblo clama, que cuando su pueblo le ora, Dios le escucha. Dice la palabra del Señor que Dios escuchó la oración de Ezequías. Me sorprendía hoy que contaba Tamara, ese día me contaba cuando ellos estaban esa noche, cuando se cayó el techo, dice que Tamara, Daniel le dijo, salí corriendo, andá para la casa de tu mamá. Y Tamara salió corriendo, y claro, era la madrugada, a las 3 de la mañana por ahí, nosotros ni enterados, y ella tampoco, y se comienza a golpear la puerta, doña Gloria, abrime, mamá, abrime, que se cayó el techo de casa, y doña Gloria dice que no se despertaba, no escuchaba, y dice Tamara que se arrodilló y se tiró en el piso, Señor, ten misericordia, se puso a clamar ahí, pero te imaginas, se le había volado el techo, y ella pensaba, cuando nosotros vemos en la tele las catástrofes, hoy nos ocurrió a nosotros, y decía, Señor, y me decía Tamara, ¿cómo nos aferramos a la fe en ese momento? Pero Dios es un Dios que tiene misericordia. El mundo, cuando ocurre un problema, sabe, no tiene a dónde acudir, no sabe a dónde correr. Pero el Hijo de Dios sabe a quién puede clamar, sabe a quién puede buscar. Y sabe que si clama a Dios, lo que hizo este rey fue tocar el corazón de Dios. Tanto que, imagínate, se largó a llorar, que Dios lo escuchó desde los cielos en ese mismo instante. Una oración cortita. Y antes de que salga al patio, ya Dios estaba contestando la oración. Hace unos días atrás, nosotros estuvimos en Buenos Aires festejando el cumpleaños de 15 de mi sobrina Aldana, y en uno de los momentos más emotivos fue porque ella bailó el vals con su papá. Hace un año, el año pasado, están separados sus padres. Erika está separada del papá de su hija, pero tienen una buena relación. Un día va a la casa del padre, que están separados, a hacer un trámite. Y cuando entra a la casa, aquel hombre joven, ¿no es cierto? No sé cuánto tiene, menos de 40 años tiene Daniel. Entra, empiezan a golpear la puerta y no abre, no sale nadie. Y comienzan a golpear, y contaba Erika, entonces comencé a patear las puertas, comencé a patear la ventana, saltamos el muro y temimos lo peor. Y lo encontré a Daniel tirado en el piso, que estaba muerto. El papá de Aldana estaba tirado en el piso con convulsiones y muerto prácticamente. Entonces, a llantos y a gritos, lo alzan en la camioneta y lo llevan al doctor. Cuando lo llevan allá, le había agarrado una enfermedad, una crisis que le agarra a no sé cuánto, en no sé cuántos millones de personas, le agarra esa enfermedad. Y este muchacho le había agarrado y estaba solo. Cuando lo llevan al doctor no había probabilidades de que sobreviva, había entrado en coma. Entonces ella, entendiendo, Erika, lo que estaba pasando, bueno, llama a la hija, ella se va a la casa. Y tenía unos libros de esos de horóscopo y de qué sé yo, y dice que se tiró al piso. Y revolvió todos los libros que tenía, tiró estas porquerías, dijo, y se tiró al piso y dijo, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, no por mí, sino porque Aldana tiene 15 años, no puede perder a su papá. Y entonces dice que vos sabés qué increíble, porque ella contaba el testimonio que ella tiró, tenía una Biblia también en aquel lugar, y ella agarra y tira la Biblia al piso y cae, y la Biblia se vuela hacia una hoja, y ella llorando con sus lágrimas tirada en el piso,
abre un pasaje ahí, mira, y el primer pasaje que ve es San Juan, no lo busques, San Juan capítulo 5, 25, donde dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice que ella se larga a llorar más terriblemente. Y mira un poquito más arriba y dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces ella entendió que era una palabra de Dios para ella. Dijo, Dios, si vos querés vos poder la vida. Y comenzó a clamar, y Dios hizo un milagro tremendo. Ustedes, algunos saben, vieron que este hombre de Cerati, que tiene todo el dinero, Gustavo Cerati, entró en coma. Pasan años y a veces nunca despiertan. No se sabe, por ahí un día despierta, por ahí nunca despierta. Y en ese estado estaba este joven. La hija lloraba y le decía, papá, tenés que despertar. Pero Erika estaba clamando al Señor y estaba orando. Y en pocos días aquel hombre despertó. Dios hizo un milagro terrible y Dios lo restauró. Y ese día, hace unos días atrás, ese papá pasó y bailó el vals con su hija de 15 años porque estaba restaurado. Algo de las primeras cosas que él dijo cuando él se despertó dijo, gracias Erika, porque yo sé que vos estabas orando por mí. Y dijo Erika, no solamente yo, sino la iglesia de Sauce. Mandó pedir oración acá, porque estuvo como 4 o 5 días en coma. Estaba totalmente mal. Pero ella tenía una palabra de Dios, que si Dios tenía misericordia y Dios escuchaba el clamor de ella, aquel hombre iba a salir de la muerte. Y ¿sabe qué? Este año fue un año de milagros. En abril, yo no sé cuántos se acuerdan, en abril, algunos de acá estuvieron. Nosotros vamos a celebrar el día de Pascua y hacemos algo especial, lavamiento de pies. Tomamos una palangana y hacemos como Jesús hizo, lavamos los pies. Ese día, Daniel estuvo aquí en este lugar. Aquel que estuvo muerto y Dios lo resucitó, estaba acá en este lugar. Y fue algo tremendo, porque estuvo al lado de su esposa y vino a agradecer a Dios. Estaba tan emocionado que él no podía hablar, él estuvo acá en la iglesia y estuvo agradeciendo al Señor. Y a mí me sorprendió porque él tomó una palangana, ellos están separados, ya te digo, con su esposa, pero tienen la mamá de su hija, no es su esposa, sino la mamá de su hija, pero tienen buena relación. Ese día él tomó una palangana y le lavó los pies a Erika. Y Erika tomó su palangana y le lavó los pies a él. Y se abrazaron y lloraron y dieron gracias a Dios, porque Dios da vida a aquellos que Él quiere. Yo no sé cuál es tu milagro, qué es lo que vos estás necesitando, pero sí sé que el que clama a Dios, Dios tiene misericordia. Que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no es un Dios que no se conduele. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Se tiró en la cama. Señor, no quiero morir, sálvame. Y comenzó a clamar y a llorar con gran lloro. Y era un rey. Y era un varón, que ya te digo que es difícil que llore. Pero ese día le tocaron las cosas más íntimas de su corazón. Y cuando sale, dice que nos llega al patio Isaías. Y Dios le dice, no orden Isaías, decile que va a vivir. Le regalo 15 años, lo libro de sus enemigos y decile que yo lo sano y lo restauro. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero estás en el mejor lugar, en el mejor momento. Sé que si una persona clama a Dios, Dios responde. Dios libra aún de la muerte. Y dice la palabra del Señor que vuelve Isaías y le dice, Dios te dice que te va a dar vida. Dios te dice que te va a dar bendición. Dios te dice que te va a librar de tus enemigos y que va a hacer una obra grande con tu vida. No temas, porque en 3 días vas a estar adorando nuevamente a Dios en el templo. Cuando Dios te da vida también es para que le sirvas. Y dice la palabra del Señor que le dice, andá y cocé una torta con higos y ponésela en su llaga y esa persona se va a sanar. Y así lo hacen. Y le dice, y te va a dar Dios más una señal. Te vas a decir un milagro tremendo. Y se encuentra uno de los milagros más tremendos de la Biblia. El milagro profético, uno de los milagros proféticos más tremendos de la Biblia es este que ocurre con Isaías. Le dice, pedí una señal de que Dios te va a sanar. Y 3 veces lo cuenta. Le dice, elegí que el horario de sol retroceda 10 grados o que avance 10 grados. En esa época no existían casi que los relojes. Era el tiempo que recién se estaban inventando. No se sabe muy bien cómo era el reloj que él tenía. Tenían un reloj solar que marcaba la hora según el sol. ¿Y sabés lo que Dios le dice? Dios le dice, elegí. Aquello que yo a veces he trabajado y a veces he trabajado sin reloj antes, ¿no? Me acuerdo cuando yo trabajaba por ahí, a usted capaz que le pasó, y trabaja en algún lugar donde uno trabaja siempre en el mismo lugar. Y yo veía que cuando el poste de luz daba la sombra en cierto lugar, yo decía, bueno, ya son como las 5 de la tarde, porque uno aprende a calcular, ¿no es cierto?, con la sombra. Uno ve que la sombra sube mucho y uno dice, bueno, ya es de tardecita. Cuando la sombra está cortita, uno dice, bueno, es cierto horario, más o menos uno aprende a calcular. Dice que él tenía un reloj que era de sol. Elegí que Dios retroceda 10 grados el sol o que Dios avance 10 grados el sol. Y Ezequiel le dice,
Es bastante fácil todavía que avance el sol, pero sí es bien difícil que el sol retroceda. Me sorprende la palabra que diga que es fácil que el sol avance. Ni una de las dos cosas. Imagínate que el sol avance o que el sol retroceda. Cualquiera de las dos cosas serían terribles, serían impresionantes. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que a veces Dios, hay milagros que hace que son pequeños o milagros que Dios hace que son grandes? Cuando Dios libra de la muerte, por eso hicimos un milagro grande. Pero Dios hace milagros todos los días. Cuando nosotros clamamos, Dios a mí me sanó del asma. La vez pasada le decía a mi cuñada también, porque cuando yo era chico, casi no hubo memoria de eso, pero cuando yo era chico sufría de asma y también tenía un problemita. Y mi cuñada estos días me recordó porque estuvimos allá y me decía, ¿en serio que te sanó Dios, Leo? Sí, le digo yo. Yo porque miraba el piecito de mi nena y decía, es medio pata pisón, le decía esta, porque medio el piecito plano, pero no, porque es bebé nomás. Y yo digo, y no sé, digo yo creo que Dios sana y que Dios libera, porque yo cuando era chico tenía pie plano. ¿Cómo que tenía pie plano? Sí, digo, yo tenía pie plano, me llevaron al doctor, me compraron una plantilla ortopédica, ¿te acordás, mami? Cuando tenía 5 o 6 años. Y teníamos que comprar un zapato que valía no sé cuánta plata. Nunca me lo compraron porque no había plata. Me compraron una vez la plantilla, se deshojó la plantilla y el pie seguía más. Pero era terrible mi pie, pero re plano era. Pero plano. Y me acuerdo que después siguió la vida, no sé, tenía 5 o 6 años, después nos entregamos al Señor, comenzamos a ir a campaña. Yo siempre con pie plano, rompía los zapatos porque era un problema, ¿no es cierto? No era mucho. Pero un día en una campaña, yo recuerdo que cuando yo vuelvo a mi casa, estaba en una campaña, no sé en qué día, pero era como 5 o 6 días de campaña. Y un día yo vuelvo a casa, me saco los zapatos y veo el arco de mi pie, pero bien formado, así, bien arqueado. Hay gente que tiene un poquito de arco en el pie. Mi arco del pie es bien pronunciado. Nunca jamás hubiera tenido pie plano cualquiera que me ve. Nunca, no utilicé ese tipo de zapato ortopédico, no hicimos ningún tratamiento, nunca hicimos nada, porque una vuelta nomás era que me compraron una plantilla y me dijeron que no tenía solución los doctores, pero Dios hizo el milagro, porque Dios hace como Él quiere. No hay milagro grande y no hay milagro pequeño. Para Dios un milagro es un milagro. Por eso cuando dice, algunos dicen, sí, la torta cocida, Dios sana con torta cocida o torta sin cocida. Por más que le hubiera puesto 1000 tortas cocidas, si el rey tenía que morir, iba a morir. Dios sana, ¿qué te quiero decir? ¿Con remedio o sin remedio? El remedio sin la bendición de Dios no sana. Por eso hasta los doctores saben que el asma no se cura. Nosotros tenemos siervos de Dios aún en esta iglesia que están sanados hasta del asma. Porque Dios hace los milagros. Podés tomar todos los medicamentos, pero ni los doctores saben cómo actúa. Pero Dios sí es el que escucha y el que tiene misericordia. Por eso dice, parece que fuera cosa ligera. ¿Sabés lo que era? No se explica en lo científico. ¿Cómo pasó que el sol o avanzara o retrocediera? Si retrocedía, tal vez la Tierra tendría que frenarse o el sol tendría que pararse. Es algo imposible de que ocurra. Es un milagro de Dios. Lo que yo pensé por ahí es que tal vez Dios es como que retrocedió hasta un poco en el tiempo. 10 grados no se sabe cuánto fue bien, tal vez fue 1 hora, 2 horas, algunos dicen hasta 10 horas. Yo no creo que haya sido tanto, me inclinaría a pensar que deberían haber sido 2 o 3 horas, lo suficiente como para que una sombra avance y vaya hacia atrás, y retroceda y comience de nuevo el tiempo. Y Dios le mostraba de que para Él no hay nada imposible. Algo de lo que Dios me decía, estamos en este tiempo, estamos en este final de año 2013, donde ya se está terminando el año, pero Dios es Señor del tiempo. Es increíble porque en estos momentos es la única vez que la Biblia nombra el reloj. Nunca lo nombra. Es la primera vez que lo nombra. Y nunca lo vuelve a nombrar nuevamente. Y pensar que hoy en día el reloj y la hora, el horario domina el mundo. La gente corre para un lado y para otro. Pero Dios te quiere mostrar que aún Él es Señor del tiempo. Y tu tiempo está en las manos de Dios. Por eso yo no sé cuál es tu imposible, cuál es tu milagro que vos necesitas.